A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, mi nombre es Elisa Narváez, soy psicóloga clínica y me especializo en infancia y adolescencia. Y bueno, estoy aquí con mi compañera Natalia Cisneros. Buenos días con todos, yo soy Natalia Cisneros, soy psicóloga clínica, también especializada en infancia, y esto es Psique Viva, un espacio para hablar de temas actuales en la psicología. Bueno, hoy en Psique Viva, como primer tema para iniciar, vamos a hablar sobre el autismo y vamos a intentar responder algunas preguntas que en la actualidad existen sobre el autismo, ya que ha aumentado muchísimo los diagnósticos sobre autismo. Entonces, Natalia, ¿qué nos puedes contar tú sobre autismo? Bueno, empecemos a aclarar un poco las ideas. ¿Qué es el autismo y qué caracteriza el autismo? El autismo fue descrito por primera vez por Leo Kanner en 1943, que identificó ciertos parámetros de comportamiento en un grupo de niños y lo denominó autismo infantil. Un año después, Hans Asperger, en 1944, describió un síndrome similar y es el que siempre ha sido conocido como síndrome de Asperger. Estamos seguros de que estos términos se les hacen bastante conocidos. Sin embargo, en la actualidad le debemos mucho a Kanner y a Asperger porque ellos permitieron que la gente entienda el autismo, descubra qué es el autismo, y hoy en la actualidad se hace mucha investigación acerca de qué causa el autismo, cómo se interviene, y hay teorías que explican el autismo. Actualmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Academia Americana de Psiquiatría, el autismo está catalogado como trastornos del espectro autista y es un cambio de definición. Bueno, el autismo empezó a ser descrito como una disfunción, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos hoy especialmente ¿es el autismo una disfunción o una variación en el desarrollo? Entonces hablamos de neurodiversidad y todo eso. Tengo entendido que tú tienes mucho conocimiento sobre el tema, entonces... Bueno, antes de saltarnos a esa pregunta, como Elisa dice, es una pregunta muy válida, tenemos que aclarar un poco qué es cómo se entiende el autismo hoy en día. Hoy en día el autismo se entiende como un espectro. La noción de espectro, no sé si tal vez nuestro público ya la conoce, se habla de espectro porque Lorna Wing y Judith Gould, investigadoras en 1979, se dieron cuenta de que es más fácil o es más conveniente diagnosticar a las personas con autismo usando un sistema dimensional. Tenemos una imagen en la que ustedes pueden darse cuenta a qué nos referimos con esto. Si entendemos el autismo como un espectro, podemos entender que va en ciertos niveles. Entonces, en un lado del espectro tenemos los autismos, por ejemplo, no verbales, y en el otro lado del espectro tenemos los autismos de alto funcionamiento. Entonces, como ustedes se pueden fijar en la imagen, la idea de un espectro nos da a entender que hay diferentes grados de autismo y diferentes grados en los que se presenta la intensidad de los síntomas. Entonces, esta noción de espectro es fundamental hoy en día para entender el autismo. Y después del espectro vamos a referirnos un poco a ciertas teorías que explican qué es el autismo. Es decir, que en cierto punto cuando hablamos de espectro hablamos de un abanico de posibilidades que nos hacen entender que puede haber desde el más leve con, digamos, autismo de alto funcionamiento, como el más severo donde hay falta de lenguaje y hay dificultades comunicacionales severas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta noción siempre ha sido, hoy en día es fundamental cuando queremos trabajar con alguien que tiene autismo, porque así no estamos catalogando rígidamente a la persona, sino entendemos sus síntomas de una forma comprensiva. Bueno, es un paso súper importante que hizo incluso el DSM-5, que se encarga de diagnosticar y de poner diagnósticos. Poner el espectro autista es un paso súper grande para que en sí la sociedad entienda
cómo el autismo tiene una variedad de posibilidades casi infinitas, ¿no? Así como cada uno de nosotros somos tan singulares, por así decirlo, en el autismo también no se puede identificar la misma característica en una persona con autismo como en otra persona con autismo, a pesar de que tengan el mismo grado, ¿no? Claro, eso es totalmente correcto, y esto más adelante nos va a ayudar a entender por qué la noción de espectro se junta muy armoniosamente con la de neurodiversidad, y nos va a ayudar a descubrir o entender nuestra pregunta que va a guiar el programa. Pero entonces expliquemos un poco qué es el autismo. En el autismo se ven déficits de interacción social, déficits de comunicación social y ciertos parámetros comportamentales muy específicos. Entonces, una de las primeras teorías que intenta explicar el déficit de interacción social es la teoría de la mente. La teoría de la mente postula que las personas con autismo no tienen, digamos, esta capacidad para leer el estado mental de otra persona. ¿A qué nos referimos con leer el estado mental? Sabemos perfectamente que nadie puede leer la mente de nadie, pero en el autismo es un lugar, esa tal vez debilidad o incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, en 1986, Fried, Baron Cohen y Leslie hicieron un experimento que se llamaba la historia de Sally y Anne, y vamos a utilizar esto para explicar este déficit de teoría de la mente. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, hay dos niñas, Sally y Anna. Sally tiene una canasta y Anna tiene una caja. Sally pone una pelota dentro de su canasta y sale de la habitación. Mientras Sally está fuera de la habitación, Anna mueve la pelota de la canasta a la caja. Después Sally regresa y la pregunta es, ¿dónde buscará Sally su pelota? Bueno, generalmente diríamos que Sally buscaría en la canasta, porque es la pelota donde dejó la canasta, ¿no? Exactamente. Nosotros, y ustedes público, podrán darse cuenta de que Sally va a buscar la pelota en la canasta porque Sally dejó la pelota en la canasta. Evidentemente nosotros, al ver la historia, sabemos que la pelota no está en la canasta. Sin embargo, alguien con autismo, y cuando se hizo esta tarea, digamos, esta tarea cognitiva, y se le preguntó a un público con autismo, ¿dónde buscará Sally su pelota? Ellos respondieron, en la caja. Y esto nos indica esta especie de incapacidad, tal vez, de ponerse en el lugar del otro, o esta dificultad de ponerse en el lugar de alguien más. Entonces, esto nos indica por qué muchas veces en el autismo hay déficits de interacción social, porque es difícil ponerse en el lugar del otro. De ahí, además de esta teoría de la mente, tenemos otra teoría que busca explicar, digamos, tal vez la dimensión cognitiva del autismo, y es la teoría de la coherencia central débil, que fue planteada por Fried en 1994. La teoría de la coherencia central busca explicar otro aspecto, así como la teoría de la mente explica la interacción social y cómo puede haber dificultades en el caso del autismo. La teoría de la coherencia central débil nos explica cómo funciona, digamos, cómo procesa alguien con autismo la información. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos algo, no sé, podemos poner un ejemplo, un esfero, cualquier cosa, lo vemos en su dimensión global. Una persona con autismo procesa de forma diferente, lo ve por partes, por piezas, uno por uno, procesando y luego lo integra. Entonces, esto nos explica también por qué muchas veces en el autismo la velocidad de procesamiento es un poco, o sea, se toma un poco más. Las personas con autismo se toman un poco más de tiempo para procesar las cosas. Para procesar la información que van adquiriendo del entorno. Ese es uno de los indicadores por los que se tienen que hacer adaptaciones curriculares para las personas, bueno, para los chicos, para los niños y adolescentes con autismo. Sin embargo, nos falta muchísimo para llegar a ese punto. Bueno, y después vamos a hablar un poco también de lo que es adaptaciones curriculares, entonces... Porque todas estas teorías nos ayudan para entender cómo debemos intervenir cuando estamos con alguien con autismo, y la educación es uno de los puntos más importantes que vamos a topar más adelante. Después de la coherencia central tenemos otra teoría que busca explicar el autismo, y esta es la teoría del cerebro masculino extremo. Bueno, ¿a qué nos suena cerebro masculino extremo? Esta teoría hace alusión a las diferencias neurológicas existentes entre un cerebro femenino y un cerebro masculino. Tradicionalmente, como tú ya sabes, Elisa, el cerebro masculino tal vez es más apto o tiende a procesar más fácilmente las cosas lógico-matemáticas, y un cerebro femenino procesa mejor las cosas relacionadas con el lenguaje.
Es decir, que también el cerebro femenino tiene una tendencia a ser más empático, ¿no? Totalmente. Por eso se explicaría también por qué hay más mujeres en las ramas sociales, ¿no? Sí, y más hombres en las ramas como ciencias duras o ingeniería. Entonces, la teoría del cerebro masculino extremo plantea que durante la gestación hubo un baño extra de testosterona, que es la hormona masculina, y por lo tanto el cerebro se hace masculino extremo, o sea, masculino en extremo. Por lo tanto, esto explicaría por qué también en el autismo hay más hombres que mujeres diagnosticados con autismo. De hecho, de acuerdo a estadísticas del Centro de Detección de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el autismo se presenta 4.5 veces más en hombres que mujeres. O sea, hay una sustancial diferencia. Esta teoría también es sustentada por Baron Cohen, quien ha hecho mucha investigación en autismo. Y esta teoría, además de la teoría de la mente y la teoría de la coherencia central débil, ha hecho que Baron Cohen plantee una nueva teoría que explica el autismo de forma integral. Y esta es la teoría de la empatía y sistematización. ¿Qué es la empatía? La definición de empatía es la capacidad para identificar las emociones y pensamientos de otra persona y responder a aquellos pensamientos y emociones con la emoción apropiada. O sea, en otras palabras, ponerse en los zapatos de la otra persona. Exactamente. Y realmente ser sensible a lo que la otra persona está sintiendo y viviendo. Sí, y eso es ya vimos así con las anteriores teorías, que eso es una de las cosas que en el autismo hay dificultad. Y bueno, esta es la teoría de la empatía y sistematización. ¿A qué se refiere Baron Cohen con la sistematización? La sistematización es el deseo y capacidad de analizar las variables de un sistema y determinar las reglas que gobiernan el comportamiento del sistema. Sistematizar también se refiere a la tendencia a construir sistemas. Entonces, en el autismo tenemos una baja capacidad de empatía y un alto nivel de sistematización. Y Baron Cohen, el investigador, plantea que estas dos dimensiones actúan de forma compensatoria, es decir, a más empatía, menos sistematización, y viceversa, a más sistematización, menos empatía. Es decir, que esta nueva teoría no necesariamente niega las otras teorías, sino que toma varios aspectos de todas y las va uniendo para generar esta teoría de la empatía. Y la sistematización, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Baron Cohen no niega todo lo que se ha investigado sobre el autismo, sino lo incorpora para poder explicar el autismo de una forma más global. Y además tenemos que destacar que en la teoría de la empatía y sistematización se habla de que la intervención es a nivel de educación. Se habla de que las personas pueden aprender a empatizar. Y esto es muy importante porque le quita el componente patológico. A lo que te refieres es que la empatía se puede aprender y por ende se puede enseñar la empatía. Exactamente. Hay diferentes programas que han sido probados en autismo, como por ejemplo reconocer emociones. Entonces, para trabajar con niños hay un programa que les pone la cara, o sea, la cara que denota una emoción a muñequitos de tren. Y los trenes, por ejemplo, es una de las cosas que es fácil de sistematizar. Entonces, es esta forma de adaptar al pensamiento de una persona con autismo formas ideales para aprender, por ejemplo, a empatizar. Y en este punto ustedes verán que hemos hecho un recorrido histórico, así muy brevemente, por el origen del autismo, quién lo planteó, la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central débil, la teoría del cerebro masculino extremo y la teoría de la empatía y sistematización. Y ahora vamos a saltarnos a hablar sobre la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad es un concepto que se refiere a las funcionalidades atípicas presentes en individuos que poseen diferencias neurológicas identificables y a sus interacciones con individuos considerados neurotípicos. ¿Puedes explicar un poco más esto de neurodiversidad? Porque como que el término en sí, la definición está bastante confusa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elisa, pero entendamos la neurodiversidad como este movimiento sociopolítico que busca plantear ya las condiciones como el autismo, la hiperactividad, no en términos de un desorden. Entendamos que cuando hablamos de un desorden o un trastorno hablamos de algo que está mal, de algo que está en desorden. Pero si hablamos de típico y atípico, ya no tenemos esta noción problemática de la normalidad.
Porque la normalidad, o sea, la normalidad es una noción problemática. ¿Qué es normal? Especialmente hoy en día. Es lo más común, ¿no? ¿Qué es normal? Entonces, la neurodiversidad nos permite entender que hay personas que tienen un funcionamiento diferente, como en el autismo. En el autismo, la condición neurológica, la estructura, el cerebro funciona de forma diferente. Entonces, los autistas son neurodiversos. Ok. En cambio, nosotros, por ejemplo, somos neurotípicos. Entonces, si estamos en un mundo diseñado para gente neurotípica, la gente neurodiversa tiene problemas en adaptarse a este mundo. Por lo tanto, este tema de la neurodiversidad, no solo, además de ser un movimiento sociopolítico, empezado en los 90s, también ha luchado mucho por el tema de inclusión, de entender que las personas no tienen un desorden, solo son diferentes. Bueno, se ha hablado mucho de, al tratar de quitar la etiqueta a las personas con autismo o autistas, siempre ha habido el debate de ¿se les dice personas con autismo o se les dice autistas? Según el enfoque de la neurodiversidad, el término adecuado sería autistas. Porque así incorporamos el autismo a la identidad. No es algo que uno tiene como una condición patológica, sino el autismo es parte de mi identidad. Bueno, a pesar de que hablar de personas con autismo le implica que tiene una condición que requiere, digamos, modificaciones al entorno, porque es el entorno el que tiene que adaptarse, bueno, es el contexto el que tiene que adaptarse al sujeto. Son modificaciones o eliminar barreras contextuales para que la persona pueda desenvolverse en el mundo. Entonces eso también enfoca a utilizar persona con autismo que pueda trascender esas barreras del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Sería adecuado decir autista o persona con autismo? La verdad, yo diría que depende mucho del cada uno. Por ejemplo, cuando uno trabaja en casos clínicos, depende si la persona, cómo está lidiando con este tema del autismo, si lo ha incorporado en su identidad y no lo ve como un problema. Y también yo creo que cuando entendemos esto y como cuando tratamos a una persona, tenemos que quitarle el tema de la etiqueta diagnóstica, ¿no es cierto? Tenemos que evitar esto de encasillar a las personas, porque ahí es cuando nos bajamos a los términos de normal y anormalidad. Bueno, ahora que mencionas esto, se me viene a la cabeza un ejemplo de algún paciente que tuve hace algún tiempo. Cuando yo le comenté a él y a su madre, un paciente joven, adolescente, que yo le comenté que sinceramente no pensaba que tenía un diagnóstico de autismo. Y este chico se sintió ofendido, realmente ofendido, porque él dijo, pero el autismo, bueno, el Asperger, tenía diagnóstico de trastorno de Asperger, que es como un autismo de alto funcionamiento, ¿no? Entonces sus barreras, sus dificultades son relativamente bajas. Entonces él se sintió ofendido al decirme eso porque decía que muchos genios habían sido diagnosticados con Asperger. Entonces él decía que para él era un orgullo tener un diagnóstico de Asperger o digamos ser autista, como tú lo dirías, porque eso implica que tenía una capacidad por encima de la norma. Para él significaba eso. Entonces eso fue súper interesante a nivel profesional e incluso a nivel académico, mirar cómo esta persona significó su diagnóstico a través de no, eso es para mí un orgullo, porque muchas personas que han sido genias han tenido esta condición y eso se puede aplicar a muchos otros diagnósticos. Totalmente de acuerdo, porque evidentemente en el caso de tu paciente no es un tema patológico, o sea, para él no es una patología, o sea, es parte de sí mismo. Entonces él tal vez, bueno, más allá de que esté familiarizado o no con la neurodiversidad, él acepta ser alguien neurodiverso y sabe que el mundo tal vez no está exclusivamente diseñado para él, pero él ha logrado incorporarse y funcionar de una manera relativamente satisfactoria en este mundo, digamos, neurotípico, siguiendo los términos de la neurodiversidad. Claro, sí, totalmente. Fue como una lección para nivel profesional, ¿no? Sí. Y ahora que mencionas a tu paciente y como es adolescente, se me ocurre, también es importante recalcar que nuestro sistema educativo no está diseñado para personas con autismo. Bueno, actualmente sí han habido pasos súper importantes para la inclusión de personas con autismo. Eso quiere decir que siempre se ha buscado
que las personas con autismo, bueno, en general personas con discapacidad, se vean incluidas en el medio escolar. Sin embargo, sí se ha buscado eliminar las barreras de escuelas especializadas y escuelas inclusivas, porque se busca que todos los niños sean incluidos en el sistema educativo. Actualmente se trabaja mucho con adaptaciones curriculares para los chicos, adolescentes o niños con autismo de alto funcionamiento, que es el Asperger, el síndrome de Asperger, que se debe cambiar sobre todo, sí, el contenido, la cantidad de contenido, pero no por el hecho de que se les haga difícil, sino porque la velocidad de procesamiento en ellos es más baja, es decir, que procesan la información de una forma más lenta. Entonces el contenido en el mismo tiempo que sus compañeros no lo van a tener al mismo ritmo. Eso quiere decir que las adaptaciones curriculares tendrían que venir orientadas en eso, ¿no? Orientadas a reducir el contenido y aumentar el tiempo de aprendizaje. Es la única forma en que podemos ser realmente inclusivos con las personas con autismo. Bueno, estoy hablando de autismo de alto funcionamiento. Hay autismos bastante profundos que necesitan otro tipo de ayudas. Hay gente que necesita realmente una sombra, que les llaman en los colegios, que son personas que están todo el tiempo con ellos y requieren este apoyo. Y no es solo un apoyo académico, es un apoyo emocional, porque las personas con autismo sufren mucho por la discriminación social, sufren mucho por el hecho de no poder comunicarse como los otros se comunican, de la misma forma que los demás se comunican, o simplemente no poder expresar lo que quieren decir de tal forma que se den a entender. Qué fácil es para nosotras, Nati, realmente que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. Entonces el comprender cómo este chico con autismo, este adolescente, este niño con autismo no puede explicar lo que siente, lo que está pasando por su mente, debe ser sumamente angustiante. Y entonces esto también me remite a pensar un poco en las autolesiones. ¿Serán las autolesiones una representación física de algo que ellos no pueden expresar? Es decir, que lo que no hablan sale a través del cuerpo. Claro, porque el cuerpo es lo que ellos tienen a su disposición. Y ahora que topas de este tema es muy importante, porque sabemos que tal vez las personas con autismo, los autistas tienen problemas, o dificultades en la interacción social, la comunicación social, como lo mencionaste, y también hay esto de los comportamientos repetitivos, o sea, el tema motor está muy presente en el autismo. Lo que se llama, como dice Lisa, las estereotipias. Y esto también a veces puede llevar a las autolesiones. O se relaciona este tema de mover el cuerpo, de usar el cuerpo, porque el lenguaje no está ahí para ellos. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que estas autolesiones es una forma también de expresar tal vez esa desesperación o esa frustración de que no les entendemos, o que ellos también a veces no nos entienden, no responden a nuestras emociones de la forma en la que estaríamos esperando. Por lo que tú hablabas de la empatía, ¿no? Y de la sistematización. Yo veo que todo esto que estamos hablando realmente está relacionado una cosa con otra y todo eso. Y bueno, hablando un poco de esto, yo quiero globalizar ciertas cosas claves para entender el autismo. Uno, lo que tú comentabas, la empatía y la sistematización. Dos, las dificultades sociales, de comunicación social. Y tres, las metáforas. Entonces me parece súper importante, esas tres cosas son súper claves para entender el autismo. Entonces me parece súper importante hablar de metáforas. Sin embargo, sí es un tema súper amplio y vasto, entonces tal vez tendríamos que extender el tema de autismo a otro programa, ¿no? Sí, vamos a tener también otra sesión para hablar de autismo, para poder enfocarnos un poco más en qué se hace. Hoy ya hemos visto qué es, qué teorías lo explican, hemos visto un poco las características, y en una próxima edición retomaremos el tema de autismo para profundizar en este. Sí, sobre todo para responder las preguntas que todos tienen en casa normalmente, que es, ¿qué hago? Si mi hijo tiene dificultades en las cosas que hemos mencionado, ¿por qué camino cojo realmente? Entonces nos enfocaremos la próxima semana a hablar un poco de eso, porque el autismo es un tema que actualmente se podría decir que está en boga, y también vamos a hablar un poco de todos estos excesos de diagnósticos. Entonces, de la patologización. Entonces, eso. Entonces, no se olviden que nos pueden contactar en los teléfonos que salen en pantalla. Y muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Elisa. Hasta la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva